Ok, bueno, vamos a la parte 3. No queríamos parte 3 para este proyectito simple, pero bueno, se fue a la tercera parte, así que ya queda nada, en donde recuerden que teníamos la intención de crear, ¿sí?, una aplicación con dos activities, ¿sí? La activity principal era una activity de login, y la activity secundaria es donde pretendíamos mostrar los datos de perfil de un pseudo usuario que teníamos, ¿no? En la activity de login había dos campos para que el usuario ponga los datos de las credenciales de ingreso, usuario y contraseña, y un botón ingresar. Ese botón ingresar llamaba una función del viewModel de la Ay, me activity, saturó todo. en donde hacíamos la verificación de esos datos, ¿sí?, de un usuario imaginario, ¿sí? Poníamos literalmente un nombre de usuario y una contraseña, emulando que íbamos a un servidor a buscar los datos, ¿sí?, o hacíamos uso de un API. Y si todo era correcto, ¿sí?, ese método del viewModel, el de verificar ingreso, lo que hacía era llamar a la activity de perfil, ¿sí?, llevando en un intent el usuario, ¿sí?, que logramos guardarlo en un objeto de tipo bundle, ¿sí? Un bundle, habíamos dicho que es como un mapa, es una colección, en donde yo puedo guardar cualquier tipo de elemento, ¿sí? Entonces, nos resultó práctico guardar el usuario en un bundle y ese bundle dentro del intent. Y eso viajó a la activity de perfil. La activity de perfil, ¿sí?, tiene su propio viewModel, ¿sí?, con su método rescatar datos, le habíamos puesto, en donde la tarea que tiene ese método del viewModel de perfil es leer el intent, rescatar el bundle, ¿sí?, y si está el usuario, mostrar los datos. ¿Estamos? De ahí funcionaba todo bárbaro. El problema venía que a la activity de perfil también podíamos acceder con el botón registrar. Pero esta vez la idea era que cuando el usuario hiciese clic en el botón registrar, eh, directamente viaje a la segunda activity, a la de perfil, pero sin llevar nada, ¿sí? Entonces ahí está el dilema en el perfil, ¿sí?, sobre todo en el viewModel del perfil, que si hay un usuario lo tiene que mostrar, ¿sí?, y si no hay un usuario no va a hacer nada, ¿sí? ¿Y qué pasó? Logramos ejecutar y la mayoría de los que pudimos probarlo, detectamos que cuando yo viajaba a la activity de perfil con un login correcto, ¿sí?, en el que viajaban los datos del usuario, se mostraban. Pero cuando iba con el botón ingresar, la aplicación se cerraba, ¿sí? Y obtenían algo como esto. Yo no hice ninguna corrección, solamente adelanté código hasta donde ustedes habían llegado, a ver si está correcto. Recién acabo de agregar algunas cositas que me habían faltado, yo no había hecho la tarea, perdón, profe. Ahí vamos a checar esto. Está ejecutando. Habíamos hardcodeado, ¿sí?, desde la activity de, este, de login, ¿no?, que el usuario es carlos@mail.com y la contraseña o password es 123, ¿sí? Ahí estamos esperando que se despliegue. Gradle está compilando, armando el paquete, el APK, y seguramente en un ratito lo va a desplegar en el teléfono. Ahí está, ahí lo están viendo ustedes. Perfecto. Acá está lo que les decía, que si yo entraba con los datos correctos, ingreso con los datos correctos, carlos@mail.com, contraseña 123, y le digo ingresar, viaja a la segunda activity perfectamente, ¿sí? Ahora, vuelvo acá. Si yo le digo directamente registrar, ¿sí?, ¡pum!, la aplicación se cierra, ¿sí? Entonces, si se cierra es porque se produjo una excepción. Entonces, inmediatamente lo que voy a hacer, no, fíjense que no detuve la aplicación, ¿eh? Inmediatamente lo que voy a hacer es venirme al Logcat, esperen que estoy corriendo todas las barras de Zoom, vengo acá al Logcat y filtro por la palabra excepción, ¿sí? Exception. Y trato de buscar
los errores que están en rojo, ¿sí? Y me fijo entre, es muchísimo lo que larga, pero bueno, trato de ubicar en lo que está en rojo, si aparece, evidentemente el error está en el view model, ¿sí? En el view model de perfil. Fíjense que acá me está marcando, que estoy acá está, a ver, me corro para la derecha, ¿sí? Yo acá filtré por excepción, podría haber filtrado por la palabra como lo tenía escrito recién, perfil activity view model, por ejemplo, ¿sí? Sabiendo más o menos, en términos generales, en dónde está el error, en qué clase, ¿no? Entonces acá me está diciendo que el error puntualmente está en perfil de un model, en la línea 32, me dice en este caso. Estoy intentando invocar un método, ¿sí? Eh, sobre una referencia nula. ¿Estamos? Sobre una referencia nula. Entonces, vayamos a la línea 32. Puedo hacer un clic acá directamente. Fíjense que acá se para. Y miren lo que tengo acá. En la línea 32 es en donde intento rescatar del bundle el usuario, ¿sí? Pero ¿qué puede suceder? Que cuando yo vuelvo, cuando yo vengo a esta activity, a la de perfil, desde el botón ingresar, no estoy mandando ningún bundle, ¿sí? Cuando yo vengo desde el login, ¿sí? A través de la acción del botón registrar, yo estoy yendo a la activity de perfil, ¿sí? Con un intent que no lleva nada, no lleva un bundle, ¿sí? Entonces, ahí es en donde se rompe. ¿Qué quiere decir? Que como no viene un bundle, esta variable bundle de la línea 30 vale nulo. Por lo tanto, cuando intento hacer bundle punto, ¡pum!, revienta. Entonces, tengo dos opciones, ¿sí? O mando un bundle con un usuario vacío, o acá agrego, más fácil, una condición, ¿sí? Que si el bundle no es nulo, ya ustedes, está ocurriendo acá, si el bundle no es nulo, seguramente viene un usuario, ¿sí? Entonces, le puedo decir, si no es nulo, entonces deserializa el usuario que viene en ese bundle, ¿sí? Y podría decirle acá directamente, también, acá podría también asegurarme, anidar este if acá y decir, bueno, recuperame el usuario que viene en el bundle, pero podría suceder que a lo mejor no viene un usuario, entonces, bueno, digo, si no viene un usuario, ¿sí? Si el usuario no es nulo, mostrar, ¿tá? Podría hacerlo de esa manera. Ahí, tienen que correr la barra, vamos a volver. Acá no se usa tanto el try-catch, ¿no es cierto? Es que en este caso, miren, la excepción, ¿sí? Si hubiese sido una excepción marcada, ¿ah? Cuando, por ejemplo, intento acceder a algún método de alguna librería, ¿sí? Si es una excepción marcada, me obligaría a poner el try-catch. Pero acá sucedió algo importante. Se produjo la excepción, ¿sí? Y quiere decir que no es necesario que yo la capture. Pero es una excepción, profe, ¿sí? Pero es del tipo runtime, es una null pointer exception. Es una excepción que no es marcada, que es un error de programación. Tenés que revisar y seguramente hay un problema en un error en la lógica que estás usando y evidentemente acá el error era este, ¿sí? Que podría llegar a venir acá en el bundle nulo, entonces me tengo que asegurar de que si no es nulo, ¿sí? Recupere el usuario que está ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que este tipo de excepciones, null pointer exception, number formal exception, ¿sí? Index of bound exception, que son excepciones del tipo runtime, si se producen, ¿sí? Si se producen, significa de que son errores de programación, errores de lógica. ¿Estamos? Nosotros a veces nos valíamos del try catch para capturar excepciones no marcadas, por ejemplo, del tipo number formal exception, para validar, por ejemplo, que un campo tuviese datos numéricos, ¿sí? ¿Estamos? Pero en términos generales, una excepción no marcada no se captura. ¿Sí? Se revisa el código y se modifica la lógica. ¿Sí? Ah, profe, disculpe, ¿a qué le llama excepción no marcada? Que no está prevista. No, excepción marcada, excepción no marcada,
son los errores en tiempo de ejecución, que provienen de un error de lógica, ¿sí? Como en este caso. ¿Sí? ¿Cuál es el error de lógica acá? Y que esta variable, bundle, podría llegar a tener nulo si no mandé nada desde el intent, ¿sí? Entonces, obviamente va a haber un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Va a haber una excepción. ¿Ah? Ahora, mirá la marcada. Mirá la marcada. Supongamos que yo quiero usar una librería, ¿sí? Para que vean la diferencia, porque no han tenido la oportunidad de trabajar con excepciones marcadas. Esa es la realidad, ¿sí? Por lo menos en Java no han tenido esa oportunidad. Supongamos que yo quiero conectarme, crear un archivo y guardar un dato, ¿sí? Entonces, yo tengo que usar una clase que me permita referenciar un archivo, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo van a ver seguramente lo van a ver en laboratorio 3, pero yo lo adelanto para que caiga la ficha. Entonces yo sé que la clase que tengo que usar es file, por ejemplo, output string. ¿Sí? O un file writer. Vamos a hacerlo más fácil. File writer. ¿Sí? File writer. Cortar acá. Nos estamos yendo por las ramas, pero bueno, ustedes preguntaron. Acá, new, file writer, y lo que espera es el nombre que le quiero dar al archivo. Le voy a poner datos.dat. ¿Sí? Quiero crear un archivo en la memoria interna del teléfono, en la misma carpeta se va a crear en donde está, en el mismo directorio en donde está la aplicación, pero fíjate, cuando yo intento usar el constructor de FileWriter, ¿sí? Fíjate, me dice, ojo, esto no lo podés usar así si no capturás la excepción que posiblemente lance el constructor de FileWriter. ¿Sí? Entonces, acá me veo obligado a, si quiero proseguir, encerrar esto, por ejemplo, manejar la excepción si se produjera. Encerrar esto en un try catch. ¿Te das cuenta ahí, Rafa? Y digo, Sí, o sea, la clase o el método que usted está implementando ya tiene previsto lanzar una posible excepción. bien. Y la pregunta del examen entonces es la siguiente. ¿Sí? En este caso, ¿yo qué estoy tratando de usar de la clase FileWriter? El constructor. Bien. Pregunta de examen. ¿Qué sentencia, qué declaración debe tener el constructor de FileWriter para que me esté obligando acá a manejar la excepción? ¿Qué clausulita debe tener el constructor? Row. Exactamente, ¿sí? El que creó la clase FileWriter dijo, che, a ver si puedo, control clic, a ver si vienes a acceder, dijo, che, el que quiera usar este constructor, ojo, que podría haber un error de entrada-salida, es decir, que a lo mejor trata de referenciar un archivo que no exista, ¿sí? O hay una ruta, una carpeta que no existe. ¿Está? Fíjense cómo está la declaración. ¿Sí? Claro, Entonces, cuando yo intento... ahí lanza la excepción. No, ahí avisa que puede lanzar la excepción. ¿Estamos? Ah, ok. ¿Estamos? El throws, en plural, en la declaración de un método o de un constructor, avisa que podría llegar a lanzar una excepción. Como exception, que es una excepción marcada, ¿sí? Es decir, estoy De entrada a obligado, salida. claro, estoy obligado a capturar. ¿Sí? ¿Estamos? En este caso, fíjate que acá hicimos esto entre todos. Intent, get, bundle, extra, que sé, pero en ningún momento me dijo, che, mirá, tenés que manejar la excepción porque puede haber ¿se entiende? Puede haber un error. Él confía que yo sé que acá, o sí viene siempre un usuario, por eso lo puse, ¿sí? Pero cuando lo ejecuté me di cuenta que la pifié, ¿sí? No tuve en cuenta que cuando ejecuto, cuando llego a esta activity, a la de perfil, por el intent de, del botón registrar, bueno, no llevo Sí, nada, no llevo el valor. el usuario no puso nada en el formulario, pongámosle, y apretó el Tal botón cual. igual. No, el usuario no puso nada, no es que no puso nada en el formulario, en el formulario de login. ¿Sí? Mirá, con estos dos botones
yo puedo viajar al perfil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Con estos dos botones podría bajar al perfil. Si quiero viajar al perfil con el botón ingresar, tengo que poner un usuario y contraseña correcto, ¿cierto? Y viaja a perfil con un usuario. ¿Sí? Pero si voy con el botón registrar, no necesito poner nada acá. Yo voy al registrar, ¿ves? Y viaja a perfil sin nada. ¿Sí? El listener que pusimos en el botón registrar, fíjense cómo lo habíamos armado al intent para llamar a la activity de perfil en el botón registrar. Solamente el intent e iniciamos la activity, no lleva nada el intent. Mientras que el intent que creamos, ¿sí? Para que lleve el usuario, fíjense lo que hicimos. Creamos el intent para que inicie la activity de perfil, luego un bundle y a ese bundle le seteamos el usuario que habíamos creado acá hardcodeado y luego al intent le agregamos ese bundle, ¿sí? Que acá está viajando, ¿sí? El intent no está viajando solo, está viajando con un dato anexado, adjunto, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a la activity de perfil llega porque hay un intent que lo inicia, pero podría ser este intent, ¿sí? El que inicio cuando el usuario presiona el botón ingresar, o podría ser este intent, ¿sí? Que es el que inicia la activity de perfil cuando el usuario hace el botón registrar. ¿Sí? Ese era el inconveniente que tenía. ¿Estamos? Entonces, Sí, más o menos entendí. a ver, si yo vengo acá a perfil view model, ¿no? En la activity de perfil, nosotros habíamos puesto una variable para setear el view model, para acceder al view model, otra variable del view binding, seteamos la vista, ¿sí? Y luego le pusimos el observador, ¿sí? al mutable que hay en el view model de perfil del usuario. Y llamamos, ¿sí? Del view model el método rescatar datos. ¿Qué le estamos pasando al método rescatar datos? El intent que inicia esta activity. ¿Sí? Una referencia al objeto intent que inicia esta activity. ¿Sí? Ahora, el objeto intent que inicia esta activity podría ser el objeto intent podría ser, espera que a ver si puedo volver acá, podría ser el que se genere cuando hago clic en el botón ingresar, que se viaja con un usuario, ¿sí? Con un bundle que adentro lleva un usuario, o podría ser este intent, ¿sí? que se genera, que se crea, que lo creamos cuando hacemos clic en el botón registrar. ¿Sí? Yo desde el lado de la activity de perfil digo, bueno, yo sé que un intent me inició. ¿Sí? Bueno, el intent que me haya iniciado, lo tomo, ¿sí? Me lo llevo al rescatar datos y ahí digo, ¿qué intent? Dame el bundle que tenés. ¿Sí? Si lo inicié desde el ingresar y debería venir con un bundle con la etiqueta usuario. Entonces, por lo tanto, no va a ser nulo el bundle y voy a poder deserializar el usuario que está guardado ahí adentro. ¿Sí? Y, obviamente, como va a estar el usuario, lo muestro en la vista. Ahora, si el intent que recibe este método es el de registrar, el que inicié cuando hice clic en el botón registrar, ese intent, cuando yo le diga intent, dame el bundle, pues yo no tengo ningún bundle, ¿sí? Con la etiqueta usuario. Entonces, esto va a estar en nulo. ¿Sí? Entonces, si es nulo, no va a entrar el state, directamente sale y no muestra nada. ¿Sí? Es decir, la vista va a estar intacta, no va a estar seteada. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ahora sí. Claro, porque si digo otra vez que no entendí, dice, no. No, porque yo lo hubiera hecho diferente. Me hubiera fijado a ver qué ID tenía el botón o algo, pero de esta forma es otra manera de usarlo. A ver, pregunto, ¿cómo harías vos desde acá? ¿Sí? ¿Cómo harías vos desde acá, desde la activity de perfil, para saber qué botón es el que se inició desde otro módulo, que es la activity de login? ¿Sí? Y el botón no tiene un ID que viaja con el intent. No, en el intent viaja lo que vos le digas. ¿Sí? Si vos querías, también yo podría haber hecho esto. El usuario lo necesito mostrar. O sea, podría viajar algo que me sirva de bandera. En este caso me está sirviendo de bandera, para ver si hay un usuario o no, el bundle, el mismo bundle. ¿Sí?
Si vos querías que viaje el nombre del botón, por ejemplo, podrías haber puesto en el intent un string extra que diga, qué sé yo, botón, ingresar, ¿sí? Y en el otro, ¿sí? Acá en este otro intent podrías haberle puesto un string extra con la etiqueta botón y que diga registrar. Entonces vos de acá, desde perfil UModel, lo mismo. Rescatás el intent y podés preguntar ahí. Si viene del botón ingresar, y bueno, lo mismo tengo que rescatar el bundle, donde está el usuario, ¿sí? ¿Se entiende? La Sí, única sí. forma de que viaje información de una vista a la otra es, por ejemplo, a través del intent. Lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Porque no tengo forma desde una vista saber, ¿sí? Si no lo informo de alguna manera, porque también podría decir, bueno, no uso un bundle, podría guardar en un archivo el usuario y desde el otro lado leer el archivo, sí, tranquilamente, pero no hemos visto todavía. ¿Sí? Pero siempre el dato tiene que estar guardado en algún lado. Así que vos pretendés que desde la otra activity se muestre. ¿Sí? Por ejemplo. Gabriel, que levantó la mano. Sí, no, profe, yo quería decir que tengo problemas con el serializable. O sea, cuando cambió el código, tengo problemas con el serializable, para obtener el serializable en el bundle. Bueno, a ver, compartí. A ver. No sé si se acuerda que nosotros usamos el bundle ayer justamente porque teníamos problemas con el serializable, que no nos permitía hacer el usuario. Y bueno, acá me está saliendo lo mismo. Y a ver qué te dice. Rescatar usuario. Vos sabés, Gaby, que cuando nos pasaste el código, a mí me pasaba lo mismo. Lo tuve que Y cambiar poner por usuario un... solo. ¿No lo tiene que Usuario solo. parsear a usuario? Sí, porque la A versión que ver. nosotros usamos es Ah, sacale la clase, Gabriel, sacale la Sí, clase, para que estoy buscando el cosito para anotar. ¿Viste donde tenés usuario.class? sí. Vamos a usar la implementación que no usa la clase. O sea, borrar eso. Ese segundo parámetro, sacáselo, Gabriel. Eso. Entonces, si no especificamos la clase, este serializable nos trae un objeto. Entonces, castéalo a usuario, el objeto. Ah, ahí está. Ahí está. Pero hasta acá habíamos llegado con vos o con otro Gabriel, ¿era? Con Gabriel No, era Torres. otro, Gabriel. Gabriel Torres, me Otro. parece. Sí, Gabriel pero Torres. lo Está volvieron a bien. modificar ahora por eso. Claro, bueno, ahí, fíjense que yo en mi código me funcionó el serializar, la sobrecarga de serializable con usuario y la clase, porque tengo una versión, tengo instalado el SDK, con el SDK mínimo con el que construí el proyecto es el 33. ¿Sí? Entonces, esa implementación es válida desde esa versión, creo que desde la 30 en adelante. Si tenés una más chica, o 32 en adelante. Tenés un SDK más chico. ¿Con qué SDK iniciaste el proyecto, Gaby? Si no me equivoco, con el CDK 29, ¿puede ser? Claro, puede ser. Entonces, ese SDK no reconoce la sobrecarga del serializable, ¿sí? Si vos lo Ah, ejecutás perfecto. en un teléfono, si vos lo ejecutás en un teléfono con SDK29, ahí va a haber el error. Por eso que no lo va a ejecutar. Por eso te pide que pusieras un if en donde chequea que si la versión es superior a la 32, entra, va a hacer la serialización, la deserialización, ¿sí? Y si no, no hace nada. Perfecto, profe. Gracias. Ahí, perfecto. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Adivinen qué? Entonces, con respecto a este primer trabajo práctico, que consta de 2 activities, lo puedo encarar de 2 formas, ¿sí? Lo puedo encarar con la activity principal, ¿sí? La activity principal, que permita la entrada de la palabra en español, ¿sí? Y que cuando haga clic en el botón traducir, directamente llame a la segunda activity y sea esta segunda activity la que haga la traducción, ¿sí? Bien. Necesito
que las dos activities tengan ViewModel? Recuerden que la tarea del ViewModel es trabajar la lógica que no puedo manejar en una vista, ¿sí? Hacer el proceso de los datos que no lo puedo hacer directamente en una activity, y la tarea de mostrar los datos procesados en la vista, ¿sí? Si esta primera activity lo único que va a hacer es tomar la palabra, ¿sí? Y enviarla, podría no necesitar una activity, ¿sí? Perdón, no necesitar un ViewModel. Ahora, la segunda activity, ¿qué tarea va a tener el ViewModel de la segunda activity? Y recuperar la palabra en español que me están mandando de la primera activity, buscarla en ese diccionario, y una vez que la encuentro, mostrarla. Bien. Algo que puedo anexar una vez que logré ese funcionamiento, podría anexar, es lo siguiente, es la validación de datos. Es decir, bueno, yo acá me interesaría que cuando haga clic en traducir, vaya a la segunda activity, solo si el usuario escribió algo. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, yo acá necesitaría un ViewModel, ¿sí? Cosa de que cuando el usuario haga clic en el botón traducir, el ViewModel recupere lo que el usuario haya escrito en este edit text, ¿sí? Si no escribió nada, muestre un mensaje, como hicimos con el de login, que diga, usted debe escribir una palabra, ¿sí? Y no haga nada. Cuando el usuario escriba algo, sí, recién navegue a la segunda activity, la otra se encarga de la traducción. ¿Estamos? Bien. La otra forma de encararlo es esta primera activity con el ViewModel, ¿sí? Que puede hacer todo lo que dijimos recién. Cuando el usuario hace clic en el botón traducir, un método en el ViewModel de esta activity tome la palabra. Si no hay palabra, informe, ¿sí? Que no hay palabra escrita. Y si hay palabra, haga acá, en este ViewModel, la traducción, ¿sí? Que busque la palabra esta en español en un diccionario que implementé de alguna manera, ¿sí? Y envíe, navegue desde el ViewModel a la otra activity con la palabra traducida. ¿Qué tarea tendría el ViewModel de esta segunda activity? Tomar la palabra traducida, ¿sí? La traducción con la imagen que viene en el intent, ¿sí? Y refrescarlo, de ponérselo mutable para que la vista lo refresque. ¿Ok? Ahora, ¿qué componente puedo usar en una vista para mostrar una imagen? El componente que voy a usar en la vista para mostrar una imagen es un componente de tipo Image View, ¿sí? Ese es el componente que voy a usar, un Image View. Bien. Bien. En la teoría, en Introducción a Interfaz Gráfica de Usuario, hay un ejemplo en donde usamos un contenedor de tipo FrameLayout y adentro un ImageView, ¿sí? Nos quedamos con el ImageView. Cuando ustedes ponen un ImageView en la vista, ¿sí? En modo diseño, les va a pedir que seteen por defecto una imagen, que previamente podrían usar una imagen que pertenezca a las librerías que tiene Android, o una imagen que ustedes hayan copiado previamente en la carpeta drawable. Todas las imágenes que ustedes pretendan mostrar en la aplicación, ¿sí? Estáticas, las pongo en la carpeta drawable. Así como las imágenes o cualquier recurso que yo ponga en la carpeta de recursos, ¿sí? En la carpeta drawable, en la carpeta layout, en la carpeta menú, cualquier recurso que yo coloque, ¿sí? Cualquier archivo que yo coloque acá, tiene que cumplir con ciertos estándares, ¿sí? Los nombres tienen que estar en minúsculas y sin espacios. A lo sumo, puedo usar guión bajo, ¿ok? ¿Qué extensiones me aceptaría sin ningún inconveniente en la carpeta drawable? Y bueno, las comunes, JPG, PNG y alguna que otra, pero estas dos seguro que se las aceptan. Siempre y cuando a esos archivos que ustedes copian en la carpeta drawable, ¿sí? Los tengan así en minúsculas, ¿sí? Escritos y sin espacio. ¿Cómo puedo poner una imagen adentro de la carpeta drawable? Y bueno, puedo directamente al archivo de imagen arrastrarlo a drawable y es suficiente. O abro el proyecto en el explorador de Windows,
entro a la carpeta res, a la carpeta draguable, y ahí lo pego, copy y pego. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y en código, ¿sí? Supongamos que yo en la vista tengo un image view y yo quiero dinámicamente, así como si tengo un botón, por ejemplo, yo quiero acceder al botón y ponerle un listener, bueno, si tengo un image view, ¿cómo accedo a ese image view para cambiarle la imagen dinámicamente? Cada imagen, cada recurso que ustedes pongan acá, cada imagen que pongan en la carpeta draguable, automáticamente Android Studio arma un índice, ¿sí? Y les pone un ID, ¿sí? A cada un identificador numérico, a cada elemento, ¿sí? Entonces, si yo quiero un image view desde código, cambiarle, setearle la imagen, puedo hacerlo de esta manera. Puedo acceder a ese image view. Fíjense que acá accedí al image view usando el find view by ID, pero ustedes pueden hacerlo con el view binding, que sería binding, punto, el nombre que le hayan, el ID que le hayan puesto al image view, y el image view tiene este método, set image resort, ¿sí? ¿Qué espera este método? Un número entero. Sí, pero ¿cómo un entero? ¿Cómo sé yo qué número, que es lo que me preguntaba hoy uno de los alumnos, el nombre, Juan, creo. Martín. ¿Cómo sé qué número tiene cada imagen? Bueno, no hace falta que pongas el número. Lo que pones es el recurso. ¿Y cómo lo pongo? Como hacemos referencia a cualquier recurso que tenemos en la carpeta de recursos. R mayúscula, que es la carpeta de recursos, ¿sí? Que es la clase que representa los recursos, punto. Como este recurso es una imagen y está en la carpeta draguable, punto, y el nombre que tiene, esto se lo genera automáticamente, ¿sí? Cuando ustedes en la carpeta draguable ponen un archivo, por ejemplo, contenedores.jpg, les va a generar un ID dentro de la carpeta draguable con el nombre, con el identificador contenedores, ¿sí? Entonces, con el nombre de la imagen. Entonces, ¿qué tengo que saber yo acá? Que si quiero dinámicamente desde Java cambiar la imagen, ¿sí? El image view tiene este método, set image resort, ¿sí? Y ahí r.drawable.contenedor. ¿Ok? Bien. Dicho todo esto, vuelvo ahora a lo del trabajo práctico. Hasta acá, seguramente, en los grupos, han encarado el trabajo práctico de formas diferentes, ¿sí? Como les dije, en el view model de la primera activity hacer la traducción y enviar la palabra traducida, o por lo menos estoy tratando de intentar eso, y en el view model de la segunda activity solamente mostrarlo, ¿sí? Recibirlo y mostrar. O solamente enviar la palabra y de este otro lado hacer la traducción y mostrar. Estoy probando un montón de cosas, entonces seguramente empiezo a hacer agua con cómo declaro en el archivo de Gradle, cómo pongo esa cláusula para que me genere automáticamente el view binding, por ahí puedo estar haciendo agua en eso. Estoy haciendo agua me está costando todavía armar las vistas, estoy haciendo agua en recordar cómo creo el view model y cómo desde la activity lo instancio, ¿sí? O por ahí estoy también repasando y probando y mirando cómo creo el view binding, la instancia del binding directamente en una activity. Todo perfecto. Van a tener hasta el lunes, que nos encontramos de nuevo en clase, para avanzar lo más que puedan con este trabajo práctico, ¿sí? Si tienen la posibilidad de juntarse fuera de clase con algún compañero de los que armaron el grupo ahora, e ir avanzándolo y seguir debatiéndolo, genial, ¿sí? O por lo menos tratar de avanzarlo de manera individual. ¿Por qué? Porque el lunes, cuando nos encontremos, ¿sí? El lunes es la entrega del trabajo práctico, pero recién a las 12 de la noche. Entonces vamos a usar nuestro horario de clase, ¿sí? Para mostrar las distintas formas en las que podemos resolver este problema, ¿sí? Entonces ahí sí voy a necesitar que alguno de ustedes comparta y mostrar por lo menos 2 de las formas que eligieron para resolver. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces,
este tiempito que van a tener hasta el lunes que viene les va a dar para repasar, probar. Es más, si quieren crear un proyecto de nuevo y arrancarlo desde cero, decir, bueno, esto lo estoy haciendo con mi compañero, con estos chicos, con mi grupo, pero yo lo quiero arrancar desde cero para ir entendiendo qué estoy haciendo. Bueno, tranquilamente lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Lo importante es no que me preocupe, que, uy, no entiendo esto, me ocupo. ¿Sí? Hay algo que no entiendo, lo trato de probar. Hago otro proyecto aparte y pruebo. A ver, ¿cómo era lo del viewbinding? Ah, salió, lo probé con una vista fácil. Bueno, ahora lo pruebo en el proyecto grande que tengo acá. ¿Sí? ¿Estamos? Pero bueno, Sí, profe. está ¿Te bien. puedo hacer dos preguntas? Ir tranquilo, pero no tan tranquilo. Sí, Rafa. Bueno, la primera. Usted recién en el ejemplo dijo que una de las opciones sería poner un view model en cada una de las vistas, por así decirlo, ¿no es cierto? Que esa era una opción. Y la otra opción era poner el view model en la vista en la segunda vista. Sí. Lo que no entiendo es por qué usted dice que ese view model lo pone en la segunda vista cuando también recibe cosas de la primera vista. En realidad estaría en el medio de las dos y A ver, manipularía las dos vistas. no. Un view model por cada vista. ¿Sí? Ujú. ¿Estamos? No uno para los dos. Un view model por cada vista. ¿Estamos? A ver, ¿en qué caso yo por ahí no haría falta un view model, por ejemplo, para la primera actividad? Y en el caso de que lo único que hago es programar el listener del botón y enviar a la otra activity la palabra en español. ¿Sí? ¿Estamos? Algo así como pasaba con el botón registrar. Viste que en el botón registrar de login, ¿sí? La creación del intent y el inicio de la segunda activity lo hicimos directamente desde la activity. No creamos un método en el view model, ¿sí? ¿Estamos? Está bien. Ahora, porque no estaríamos usando sentencias de selección ni de iteración, no habría lógica. Ahora, si vos decís, no, pero yo quiero que esa segunda activity se inicie si el usuario escribió una palabra, ¿sí? Si hay algo escrito, porque puede haber hecho Y clic en el botón ahí, traducir y no hay nada escrito. Entonces, como ahí y ahí necesitaría una no le lógica, podemos mandar. No le podemos no, mandar a la segunda vista. No, no sería una buena práctica. sí, a ver, les mandamos a la segunda vista y bueno, también podría ser, decir, bueno, entonces no iría ningún string, ¿sí? Iría vacío, entonces del otro lado, palabra no encontrada, también, ¿sí? Pero si yo quisiera hacer una validación, si quisiera hacer una validación, porque vos decís, bueno, yo necesito que sí o sí acá se escriba algo, si necesitas hacer una validación, eh, tengo que poner en el view model, tengo que tener un view model y la lógica esa de la validación la haría en ese view model. Y por lo tanto, el inicio de la segunda activity en el view model. En este caso, ¿sí? Si yo envío para el otro lado nada, también podría interpretarse como que diga, bueno, si lo mando nada, que muestre palabra no encontrada. ¿Sí? Eso también podría ser. ¿Estamos? Pero si yo quisiera hacer una Ok. validación, ¿sí? ¿Sí? No uso if del lado del activity. A eso quiero llegar. Sí, ¿Sí? sí, en ese caso tendría que tener sí o sí dos view model, uno en cada una de las vistas. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Lo mismo que si decidís en la primera activity hacer la traducción, ¿sí? Y enviar ya la palabra traducida, lo mismo necesitarías view model en las dos. ¿Sí? En la primera porque harías la lógica de la traducción, de la búsqueda en el diccionario, la traducción, ¿sí? Y el envío de la palabra traducida y de la imagen, ponele, a la otra activity, de alguna manera. Y en la otra activity también necesitarías un view model, porque recibirías ese intent con esa data y a través de un mutable le informás a la vista que lo muestra. ¿Sí? O ¿Por sea que qué? básicamente, digamos, perdón, ahí le digo mi razonamiento a ver si estoy en lo correcto o estoy errado. Una vista solo conoce a un view model. Ese Tal view cual. model sí se puede comunicar con otro view model, pero No, las vistas... no. Cada view model está asociado a una vista, ¿no?
Sí. Si tenés un view model, está asociado a una vista. Punto. ¿Sí? Vos a lo sumo, lo que podés hacer desde un view model, iniciar otra activity. ¿Sí? Como por ejemplo, en la de login, por ejemplo, vos iniciabas la activity, ¿sí? Vos iniciabas la activity de perfil cuando mandabas los datos del usuario. ¿Tá? Ahora, desde la otra activity, vos te las ingeniaste para que cuando recibías el intent, se lo mandabas a un método del view model y él se encargara de recuperarlo y mostrarlo. Pero O no sea que los fue, view bueno, model entre sí no se comunican. Lo único que puede hacer es un view model iniciar una activity y ese activity inicia otro view model, pero es suyo. claro, tal cual. Tal cual. Bien. ¿Sí? Ah, Estamos, Ahora entiendo esa parte. ¿tá? Vos desde un view model, ¿qué podés hacer? Iniciar otra activity, o podés iniciar un servicio, o podrías procesar algún dato que lo muestra en la misma vista. ¿Sí? Ok. ¿Tá? Bien. Bueno, da mucho para pensar. Va a empezar a caer la ficha cuando se encuentren frente a frente con el código. ¿Sí? Y ya lo empiecen a ir avanzando cada vez más. ¿Ok? Así que no tengan miedo, usen, yo voy a activar un foro del trabajo práctico 1, ahí activamos un foro para que cualquier duda la vayan volcando ahí. Es más, no usen el grupo de WhatsApp para poner las capturas y qué sé yo, cuando surgen dudas de código, porque es una ensalada y al último después se pierde y terminan preguntando 20 veces lo mismo. Lo ponen en un foro, si surge una duda, lo ponen en un foro, entonces te puede ayudar tu compañero, te puede ayudar un profe, es más fácil que lo veamos todo. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, usen el foro, ahí ya lo vamos a